Muy bien, buenas tardes a todos. Un saludo, estimados colegas que nos están acompañando en estos conversatorios como interlocutores, doctora Lucero, maestro Alejandro, doctor Ricardo Rivas, bienvenidos. Y también un saludo cordial y una bienvenida a quienes siguen esta transmisión por las redes sociales de la Universidad Intercontinental. Pues es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en este proyecto de 5 conversatorios, 5 interlocutores, 5 temas nodales del proyecto Diálogo con el fenómeno de la increencia en el mundo contemporáneo. Y al ser esta, digamos, nuestro primer conversatorio, que serán conversatorios bimestrales de aquí hasta mayo del 2026, pues presento formalmente a pues nuestros invitados, a los que conformamos este pequeño grupo que estaremos juntos en estas transmisiones. En primer lugar, a la doctora Lucero González Suárez, quien es miembro de la Red Internacional de Investigación La Salle RIILSA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de postdoctorado por la Universidad Iberoamericana y de maestría en misionología por la Universidad Intercontinental. Investigadora nacional nivel 1 del CONACYT y miembro de la Red Internacional de Investigación La Salle. Autora de los libros ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del cántico espiritual B de San Juan de la Cruz, publicado en la Universidad Iberoamericana en 2017. La música callada que enamora, análisis fenomenológico del amado y de la amada del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, editorial de espiritualidad 2018. La mística cristiana en el tiempo de la secularización, el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos, publicado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Iberoamericana en el 2020. La antropología fenomenológica de San Juan de la Cruz, publicado por Editorial de Espiritualidad en el 2021. Y Hannah Arendt, Marcel y Sartre, Existencia y Sentido, publicado por Parmenia en el 2025. Bienvenida, doctora Lucero, qué gusto que nos acompañe. Está también con nosotros el doctor Ricardo Marcelino Rivas García, miembro de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac, México. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental. Tiene estudios de licenciatura en filosofía y en ciencias políticas y administración pública. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac, México. Autor de Dios y la religión como problemas filosóficos en el 2017, Ensayos críticos sobre la posmodernidad en el 2013 y Razón, Progreso y Utopía en torno al sentido de la historia en 2019. Ha colaborado en varias obras colectivas como autor, con 11 capítulos de libros. Ha publicado más de 40 artículos académicos sobre temas relacionados con el humanismo cristiano y la filosofía personalista. Problemas de religión y cultura en la época contemporánea, especialmente el debate modernidad-posmodernidad y secularización-postsecularización. También ha publicado trabajos sobre el pensamiento filosófico de San Agustín y sus relaciones con la filosofía contemporánea. Eh, Ha sido profesor invitado por el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Católica Lumen Gentium y la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Actualmente codirige el proyecto de investigación Humanismo Cristiano, Fundamentos y Perspectivas Actuales, adscrito a la Dirección de Investigación de la Universidad Anáhuac, México. Bienvenido, doctor Ricardo, qué gusto. Eh, También es un gusto, muchas gracias por la invitación, Ramiro. Bienvenido. También está con nosotros el maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores,
quien es el director de la maestría de Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium. El maestro Alejandro es maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium, licenciado en Psicología Social por la UAM Iztapalapa, profesor investigador y coordinador de la maestría en Pastoral Urbana, también docente en la licenciatura de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium, miembro fundador del Observatorio de la Religiosidad Popular, el ORP-WIC, y editor de la revista Puertas de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bienvenido, maestro Alejandro. Pues muchísimas gracias por la invitación y gracias por compartir este espacio con nuestros compañeros. Gracias. Y bueno, no ha podido llegar porque se quedó atorado en el tráfico de esta ciudad con los imponderables de marchas y manifestaciones, pero lo presento el maestro Víctor Hugo González García, quien es director de la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura de la Universidad Intercontinental, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la UIC, docente en la Universidad La Salle, actualmente docente de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad Anáhuac, docente de tiempo completo en la UIC, coordinador de la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura y de la licenciatura en Filosofía modalidad mixta, ambas en la UIC. Su línea de investigación es la teoría crítica y la relación entre cultura y religión. Entre sus publicaciones destacan Del individualismo hipotético al individualismo paradójico, implicaciones culturales en la posmodernidad según Gilles Lipovetsky. Otra, La reserva crítica de la religión como aspecto residual en el pensamiento de Horkheimer y Metz. Y también La expresión inhumana de la guerra, un acercamiento a la racionalidad anamnética. El maestro Víctor Hugo se nos incorporará un poco más tarde, cuando supere este escollo que se le presentó en el camino. Y pues finalmente el de la voz, su servidor, Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes, quien me desempeño en la Universidad Intercontinental como director del Observatorio de la Religiosidad Popular. Y pues también desde el 2019, un poquito antes de la pandemia, de este proyecto de diálogo con el no creyente, bueno, empezó llamándose diálogo con el no creyente y que después de un tiempo nos dimos cuenta que más que un diálogo con el no creyente es un diálogo con el fenómeno de la increencia y cambió un poquito el nombre, pero siendo una continuidad, me tomo 2 minutos para contextualizar ante nuestro auditorio este proyecto, pues diciendo que el espíritu que lo impulsa es que pues en la primera aproximación al problema del no creyente, pues este problema podría reducirse al mero ámbito de pertenencia o no al ámbito de lo que uno cree. En ese sentido, todo el que no cree lo que nosotros creemos, pues es en realidad un no creyente o podría ser considerado un no creyente o en todo caso un creyente errado. Desde el proyecto de diálogo con el no creyente, o ahora diálogo con el fenómeno de la increencia, en la Universidad Intercontinental tratamos de llevar esta discusión a un ámbito más amplio y contemporáneo, no apologético, sino de salvación, de sentido y esperanza en medio del naufragio de la existencia. Es decir, asumir la cuestión del no creyente no como aquel errado que requiere rectificación de la verdad de la que se encuentra privado, sino como la respuesta responsable del creyente frente al grito angustiado del prójimo que se hunde en el sinsentido y el absurdo de una vida insignificante, trunca, mutilada y vacía. Es así como, partiendo de nuestra identidad cristiana, queremos abrirnos al diálogo con otras tradiciones religiosas. ¿Cómo afronta un creyente la brutalidad de la existencia y qué puede aportar en el camino de su opción de vida al no creyente? Frente al fenómeno creciente de increencia dentro de las propias universidades de inspiración cristiana,
Este proyecto fue bien recibido en el seno de la Vocalía de Fe, Ciencia y Cultura de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, el AMIESIC, como parte integral de su área de interés temático, y así caminamos juntos con ellos en la primera fase de este proyecto. Teníamos programado el 21 de abril del 2020 el primer encuentro presencial del diálogo con el no creyente en las sociedades posmodernas, pero se nos atravesó la pandemia y con carteles y todo, 15 días antes del evento, todo se suspendió. Y entonces empezamos nuestro deambular por estos sistemas y tuvimos 5 conversatorios en línea entre septiembre del 2021 y mayo del 2022, en el que tuvimos diálogo con el judaísmo, con el islamismo, con el catolicismo y con la iglesia anglicana. En esos 2 primeros conversatorios fundacionales, estuvimos presentes los que estamos ahora en estas sesiones, ¿no? Los que estamos aquí en esos 2 primeros conversatorios, estuvimos conversando y dando inicio a este proyecto. Así que es un honor que estén nuevamente aquí los colegas en esta segunda fase de este proyecto con esta saga de 5 conversatorios bimestrales. Ya no estamos corriendo junto con el AMIESIC porque las perspectivas cambiaron, las dinámicas cambiaron y ahora que hemos quedado sueltos, pero celebro mucho la generosidad de mis colegas que accedieron a participar porque esta interacción personal creo que también nos hermana interinstitucionalmente con la Universidad La Salle a través de la doctora Lucero, con la Universidad Anáhuac a través del doctor Ricardo, con la Universidad Católica Lumen Gentium a través del maestro Alejandro, y pues en la Universidad Intercontinental les damos la más cordial bienvenida con parte de este proyecto, y aunque no pudo estar el maestro Víctor Hugo en este momento inicial, también es co-coordinado por la Maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura. Entonces, bueno, el primer tema, el que nos ocupa para esta ocasión, para este conversatorio, es el silencio de Dios, ¿no? El tema del silencio de Dios. La dinámica que vamos a seguir, advierto a nuestro auditorio, es, le voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que en 10 minutos puedan compartirnos las ideas que tengan preparadas, que la reflexión que nos hayan preparado acerca de este mote, de este tema general del silencio de Dios. Una vez que terminemos la ronda de las participaciones, entonces tendremos un espacio de interacción en el que podemos interactuar entre nosotros mismos como panelistas y si hubiera preguntas de parte del público que nos escucha, favor de colocarlas en el chat para que podamos darles lectura al final y que los panelistas puedan tomar alguna idea, ¿no? al respecto. Entonces, en este sentido, pues en primer lugar le voy a dar la palabra a la doctora Lucero. Adelante, por favor, doctora. Gracias, doctor Ramiro. Me gustaría iniciar esta participación agradeciendo la existencia de este tipo de espacios de reflexión y sobre todo el gusto de compartir estos momentos con los colegas. Para abordar esta cuestión, el silencio de Dios, yo tomaré como punto de partida la fenomenología de la religión, pero no en la línea de los desarrollos que han tenido lugar en la escuela española, sino más bien aquellas consideraciones críticas que se desprenden de la tradición inaugurada por Husserl Heidegger. Entonces, me gustaría comenzar con esta idea. Pedro Cerezo en uno de sus textos nos señala que
lo cito, el carácter teológico de la filosofía no es ningún préstamo cristiano, sino el despliegue de su secreto inicial, que solo al final de su desarrollo se expone en su integridad. Esta tesis, que encuentra su explicación en el hecho de que Descartes, al hacer de nuevo a Dios, el garante de las verdades eternas, cerraba el proceso con una doble llave de seguridad, como ha mostrado Jean-Luc Marion, es decir, con la certeza del cogito y la veracidad divina como su garantía, nos lleva a un segundo punto. El dualismo cartesiano es responsable de la separación del fundamento ontológico del mundo y el bien, bifurcando así el problema de la fundamentación en dos líneas de dirección opuestas. Por un lado, la ontológica y la panteísta de la causa sua en Spinoza, y la propiamente moral que abre Kant y desarrolla Fichte bajo la idea de Dios como legislador moral y soberano de la República de los Espíritus, hasta que Hegel reúne de nuevo ambos procesos, el de la causa eficiente y el de la finalidad. ¿Qué es lo que pone al descubierto esta apretadísima síntesis de las transformaciones del concepto ontoteológico de Dios? Que el modo en el que la metafísica se ocupa de este problema conduce irremediablemente a la desdivinización de Dios. Ante tal panorama se hace necesario ensayar una aproximación distinta al acontecer de lo divino que no cargue con los problemas de la metafísica. La crítica de Heidegger al concepto ontoteológico de Dios se desprende de su análisis crítico también de la historia de la metafísica. El olvido del Dios de la fe solo resulta comprensible a la luz del olvido del ser en favor del ente. El análisis crítico de la historia de la metafísica pone al descubierto que el estado de desocultamiento en el que se muestra cada vez lo que es, alberga el peligro de que el hombre se equivoque con lo no oculto y lo malinterprete. De este modo, cuando todo lo presente se presenta a la luz de la conexión causa-efecto, incluso Dios puede perder, para él representar, toda su sacralidad, su altura y el misterio de su lejanía. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia de dicho proceso del pensar? Que reducido a causa eficiente del ente y causa de sí, el Dios de la revelación cristiana queda despojado de su divinidad. Casi está de más decir que esa representación no puede constituir el término último de la experiencia místico-religiosa. El ídolo conceptual engendrado por la metafísica no pasa de ser un monstruo lógico, cuya función es satisfacer una exigencia de fundamentación. Partiendo del reconocimiento de que la metafísica solo puede pensar a Dios en términos causales, la pregunta es, ¿puede la filosofía pensar al Dios de la fe sin despojarlo de su esencia? La respuesta de Heidegger es que sí, que no todo pensar es representativo ni objetivador. El camino del pensar que conduce a la comprensión del Dios de la fe es la fenomenología. La principal aportación de la fenomenología heideggeriana a la comprensión de la experiencia mística ha sido dejar en claro que el único modo de evitar la confusión del Dios de la fe con el Dios concepto de la metafísica consiste en entender que el planteamiento de la pregunta por la esencia de lo divino supone la superación del olvido del ser en favor del ente. Es decir, que el pensar solo se ocupa adecuadamente del fenómeno religioso cuando ha reparado de antemano en la diferencia ontológica, en la distancia que separa y reúne ser y ente. Para Heidegger, el ser no es un ente de ningún tipo, ni el fundamento del ente. El ser es acontecimiento, que al esenciarse, da origen a la cuaternidad. ¿A qué se refiere este concepto? Hugo Mujica explica el término señalando que hace referencia al marco de 4 vigas que en la Galería de las Minas impide su derrumbamiento, es decir, que sostiene y mantiene abierta la tierra. Abre su íncita tendencia a cerrarse sobre su propia oscuridad. La manifestación histórica del ser como acontecimiento funda el mundo como cuaternidad que se despliega en 2 rumbos, el cielo y la tierra, que delimitan la morada de los mortales donde se hacen presentes Dios y los dioses. La tierra es el ámbito donde florece la vida. El cielo, dice Heidegger, es la marcha del sol, el curso de la luna, el fulgor de los astros, la luz y el crepúsculo del día, la oscuridad y la claridad de la noche. Los dioses son los mensajeros de la deidad. Los mortales somos los hombres en tanto que asumimos con propiedad la posibilidad irremediable de nuestra muerte. Que un espacio se considere sagrado obedece a que el acontecer de lo divino transforma el lugar dándole otro tipo de condiciones.
Lo sagrado es el único espacio esencial de la divinidad, el único que permite que se abra la dimensión de los dioses y el Dios, el cual solo llega a manifestarse si previamente, de acuerdo con Heidegger, el ser mismo se ha abierto en su claro y llega a experimentarse en su verdad. Si, como Heidegger sostiene, solo a partir de la verdad del ser se puede pensar la esencia de lo sagrado, es porque la experiencia del ser en su historicidad posibilita y determina tanto la apertura de lo sagrado como la comprensión de su esencia. Solo en la vecindad del ser se consuma, la decisión sobre la apertura de lo sagrado. Que la dimensión de lo sagrado permanezca abierta o que se clausure es algo que depende del acontecer histórico del ser. No obstante, sería un error pensar que lo sagrado es una estancia del ser a la que tiene que adecuarse el aparecer de Dios y de los dioses. El ámbito de lo sagrado solo se abre en el claro del ser. No obstante, al margen del arribo de los mensajeros de la divinidad, no hay nada sagrado. La fenomenología solo puede nombrar a Dios y a los dioses atendiendo a su manifestación. El fenomenólogo parte del supuesto de que para saber cómo llamar a Dios y a los dioses es necesario atender al modo en el que estos últimos se hacen patentes a la luz de las experiencias de los testigos de la fe. Solo cuando los mensajeros de la divinidad revelan sus nombres a los mortales es posible invocarlos sin violentar su esencia. De los entes cabe formarse algún tipo de representación. La divinidad, al no ser un ente, no puede ser representada sin rebajarse a la condición de ídolo. La divinidad es el sentido de Dios y de los dioses, a los que solo se accede a través de la contemplación. Solo el sujeto religioso, al rebasar el pensar representativo, puede acceder a la experiencia de lo divino. La superioridad de este tipo de conocimiento de Dios frente a la representación metafísica de su esencia es innegable. Solo con la infusión de la sabiduría divina que se obtiene en contemplación es posible llegar al conocimiento profundo de la divinidad. Toda vez que la contemplación es una actividad de origen divino que sobrepasa todo discurso e indagación racional sobre Dios, a diferencia del pensar metafísico, no somete a Dios a la comprensión existencial que en cada caso el hombre tiene ya del sentido del ser. La época en la que nos ha tocado vivir se define por el ya no de los dioses que han emprendido la huida y el todavía no de la donación original de lo divino. La época del mundo se caracteriza por la falta de Dios, y la falta de Dios solo significa que ningún Dios sigue reuniendo visible y manifiestamente a los hombres y las cosas en torno a sí, estructurando a partir de esa reunión la historia universal y la estancia de los hombres en ella. Pero en falta de Dios se anuncia algo mucho peor. No solo han huido los dioses del Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. Esta época de la noche del mundo es tiempo de penuria, porque efectivamente cada vez se torna más indigente. De hecho, es tan pobre que ya no es capaz de sentir la falta de Dios como una falta. Vivimos en un mundo en el que lo divino solamente se hace presente desde su ausencia. El templo sigue en pie, pero ya no es la morada de Dios. En su interior ya no es posible encontrar hombres preocupados de forma auténtica por la salvación. La mayoría son simplemente miembros de alguna institución o consumidores religiosos. Este es un tiempo indigente. La voz de Dios es casi inaudible. Lo peor de todo es que el hombre de nuestros días ni siquiera es capaz de experimentar la ausencia de Dios. Decía Heidegger que solo un Dios puede salvarnos. La única posibilidad disponible para nosotros es que a través del pensar y el poetizar hagamos posible la disposición favorable para la manifestación del Dios. La esperanza de que algún día volvamos a ser moradores de un mundo donde Dios y los dioses se hagan presentes no está, sin embargo, del lado del hombre, sino del de una posibilidad inédita, la posibilidad de un nuevo sentido que no sea imposición de la voluntad ni del cálculo humano, sino la manifestación, la dispensación de lo otro. Eso o ese otro que cifra aquí en la imagen de un Dios. Aguardar serenamente a que la salvación descienda de lo alto supone una apertura existencial radical y una lucha constante en contra de la tentación de hacerse un ídolo para no afrontar la ausencia de lo divino. Pero considero que solo el padecimiento de la penuria le permite al hombre acceder al encuentro originario con Dios, sin que la proximidad entre ambos provoque la cancelación de la lejanía divina. Es así como lo no salvador, la ausencia y el silencio de Dios,
pondrá al hombre en el camino de la salvación. Esto es, le permitirá recobrar su esencia y recuperar el sentido al que ya no tiene acceso. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Lucero. Y a continuación le damos la palabra entonces al doctor Ricardo Marcelino Rivas. Por favor, adelante. Ahora sí, un segundo, perdón. Listo. Estaba buscando aquí los controles. Bueno, igual quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este espacio de diálogo, donde pues desde distintas perspectivas abordamos, ¿no? Estos problemas tan complejos, pero que de alguna manera pues han sido objeto, ¿no? de interés académico para los que estamos aquí. Eh, bueno, aquí está buscando mi guión. Eh, pues estaba yo pensando justo a propósito del tema eh, eh, sobre el concepto de la increencia, ¿no? Porque eh, eh, puede prestarse a cierta ambigüedad, ¿no? Lo decía el doctor Ramiro hace un momento cuando contextualizaba, ¿no? sobre la motivación del grupo eh, para abordar este tema, ¿no? Se pasa del tema del diálogo con el no creyente a abordar el tema del fenómeno de la increencia, ¿no? Pero se puede prestar ambigüedad porque, desde mi punto de vista particular, es un poco el enfoque de la filosofía de la cultura, ¿no? y la sociología de la religión, el que voy a verter en esto. Desde mi punto de vista, me parece que es todo lo contrario, ¿no? Más bien, proliferan las creencias, por una parte, y las certezas pues cada vez son menos, ¿no? Entonces, un poco desde esa perspectiva es de donde quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos del silencio de Dios, lo primero que pensamos es en la ausencia de respuesta divina frente a nuestras preguntas más radicales, ¿no? El dolor, la injusticia, la muerte. En la tradición espiritual y filosófica, el silencio de Dios ha sido comprendido como misterio, como prueba o incluso como abandono. Pero en el horizonte de la cultura contemporánea, este silencio se manifiesta de un modo particular. Y no es tanto que Dios guarde silencio, sino que ya no sabemos escucharlo. Vivimos una época marcada por una profunda ambigüedad de la creencia. En otros tiempos, creer significaba abrirse a un horizonte común de fe, compartir una tradición, un lenguaje, unos símbolos que remitían a lo trascendente. Hoy, sin embargo, creer se ha vuelto una experiencia fragmentada y privatizada. Cada individuo elige en qué creer, cómo creer y hasta cuándo creer. La creencia se ha convertido en un objeto de consumo, de hecho, que muy redituable, ¿no? En el capitalismo postindustrial, en algo que se toma y se deja según las necesidades del momento. Este fenómeno produce lo que podríamos llamar una inflación de la creencia, una inflación de creencias, ¿no? Una proliferación, como decía anteriormente. Hay quienes creen en la ciencia como sustituto de lo religioso. Otros creen en prácticas de autoayuda, en energías cósmicas, en pseudo-religiones, en supersticiones antiguas recicladas para un público posmoderno. El resultado es una proliferación incesante de discursos y de narrativas que, lejos de abrirnos al misterio, generan un ruido de fondo que se torna ensordecedor. Ese ruido es el que impide hacer silencio. En eso coincido con la última parte de la exposición de la doctora, ¿no? Es un ruido cultural que todo lo llena: opiniones, creencias personales, experiencias subjetivas
ideologías, espiritualidades a la carta. Entonces, pues esa es la paradoja de nuestra época, ¿no? Hablamos mucho de espiritualidad, pero no hay espacio para la experiencia de Dios. No porque Él haya callado, insisto, sino porque hemos construido una cultura incapaz de escuchar. Y aquí radica el núcleo de la cuestión. Escuchar a Dios no es cómodo. Escuchar a Dios confronta, compromete, desestabiliza nuestras seguridades. Eh, la palabra de Dios, cuando se escucha en su radicalidad, pues provoca, ¿no? Este sacudimiento, invita, ¿no? A la conversión, a la justicia, a la solidaridad, a la caridad, a la apertura a los demás. No nos hace, ¿no? La palabra de Dios o Dios mismo no nos hace eruditos, ¿no? Nos busca hacernos, pues más solidarios, más justos, más empáticos. Ujú. Y en ese sentido es que conviene no dejar hablar de Dios, ¿no? Dejar aparentemente que Dios guarde silencio para que nosotros, dominados por el ruido, nos distraigamos y no nos comprometamos. Entonces, eh, en una sociedad que privilegia la autonomía absoluta del individuo, escuchar a Dios resulta incómodo y hasta peligroso. Más fácil es inventar un Dios a la medida, un Dios que acompañe sin exigir, que nos hable al oído, que nos diga lo que queremos escuchar, que consuele sin transformar, que dé sentido sin comprometer la existencia. De esta manera, el verdadero silencio de Dios en la cultura contemporánea, insisto yo, no es ausencia, sino silencio ahogado. Su voz está, pero no se quiere oír, como si la sociedad en su conjunto hubiera decidido colocar tanto ruido alrededor que ya no se percibe la palabra, que sigue resonando, ¿no? Entonces, esto plantea un desafío enorme, ¿no? Para la perspectiva de la fe, para la perspectiva religiosa, para la perspectiva de trascendencia. Porque precisamente, ¿no? Con el predominio del inmanentismo, eh, eh, em, de pronto podemos caer en la tentación, ¿no? De pedir a Dios que grite más fuerte, ¿no? Que irrumpa con poder, que rompa el ruido del mundo con un milagro indiscutible. Pero quizá, desde mi modesta perspectiva, esa no sea la tarea, ¿no? Del creyente. Quizá la verdadera responsabilidad es más sencilla, pero a la vez más difícil, ¿no? Es crear espacios de silencio, ¿no? Silencio interior en la oración, en la vida personal, silencio comunitario, en las celebraciones, eh, eh, en la vida eclesial, silencio cultural, en la medida en que podamos contrarrestar el ruido con gestos de sobriedad, de contemplación y de escucha. ¿No? Redescubrir el silencio no como ausencia, sino como condición de posibilidad, muy a la Kant, de la escucha. ¿No? Solo quien calla, escucha. Solo quien escucha puede responder. En este sentido, la experiencia del silencio se convierte, yo diría, hasta en un acto de rebeldía, ¿no? En un acto contracultural, como el mismo Byung-Chul Han lo ha propuesto en uno de sus últimos textos, ¿no? Bueno, en dos, em, si no me equivoco. Guardar silencio frente al ruido de la manipulación, multiplicación, perdón, de creencias es casi un acto de resistencia espiritual. Significa afirmar que la última palabra no la tiene el bullicio humano, sino la voz de ese Dios. Siempre discreta, siempre respetuosa de la libertad, pero también siempre comprometida con nuestra existencia. Por eso hablar hoy del silencio de Dios es recordar que en realidad Dios no nos ha dejado de hablar. Es nuestra cultura la que ha elegido no escuchar. Quizá la misión del creyente en medio de este tiempo de confusión sea precisamente la de dar testimonio de que todavía se puede oír a Dios. Sí tenemos el valor precisamente, ¿no? De guardar el silencio. Hasta aquí mi intervención.
Muchas gracias, doctor Ricardo. Proseguimos entonces. Ahora le toca al maestro Alejandro Emiliano. Por favor, maestro, adelante. Igual que mis compañeros, agradezco este espacio para compartir, para reflexionar y desde luego a la Universidad Intercontinental por pues invitarnos y considerarnos. Yo no soy filósofo, de modo que no abordaré por ahí esta reflexión, sino más bien me iré por un camino más de experiencia existencial, tirando hacia la teología pastoral. De modo que yo quiero retomar unos eventos últimos que en la Ciudad de México hemos vivido. Hace 2 semanas aproximadamente hubo una explosión de una bomba que fue terrible. Y en ese momento la gente alrededor, la verdad es que me sorprende porque no pensó en su seguridad y inmediatamente comenzó a ayudar. Y lo más preciado que tiene la gente de esta zona, de Iztapalapa, pues es el agua y no la da a nadie. Sin embargo, cuando ocurre este desastre, lo primero que hace es compartir el agua. Abre las cisternas y a cubetadas se acaba el agua, pero se solidarizan, como han mencionado mis compañeros en esta mesa. Bien, por ahí va un punto. Y luego el siguiente, hace unos días alguien llega, un joven en el CCH, y asesina a otro. ¿Por qué traigo estos a colación? No es una cuestión morbosa, por supuesto, sino por esta experiencia existencial que rompe el mundo. Yo lo podré llamar la experiencia del mal. El mal entendido como esto, una destrucción, una violencia sin sentido, y que al romper el mundo en que vivimos, definitivamente rompe con todo ese ruido que mencionaba el doctor Ricardo y nos lanza por otro lado. Nos permite vislumbrar el ser a la manera en que Heidegger lo diría, de acuerdo a la doctora Lucero, y entonces nos permite hacernos la pregunta, ¿y dónde está Dios? Y digo esto porque al romper con la realidad que tenemos, que es socialmente construida, se evidencia lo que la modernidad nos ha mostrado, nos ha enseñado a vivir, ya lo han descrito mis compañeros, así como este uso de la razón instrumental en donde lo que importa es los beneficios, lo práctico, el útil, el ente, pero no la esencia de lo que somos. Por otro lado, nos descubre lo que ha pasado con el Estado, este gobierno en el que vivimos y que no necesariamente ha cumplido con lo que había prometido, porque estamos justamente en la precariedad. Y es entonces que cualquier institución humana se resquebraja porque no nos ha dado lo que la modernidad nos indicó, una seguridad de inicio y tercero, no necesitar a Dios. Incluso estos indicadores del bienestar subjetivo, el famoso well-being, se ven cuestionados porque esta felicidad en que estamos inmersos no parece como tal una verdadera felicidad. Y volteamos a ver a los migrantes y volteamos a ver a los desaparecidos y, en fin, todas estas experiencias del mal. Pero en ese momento, la pregunta que quiero hacerme es, ¿y quién se hace la pregunta? Definitivamente no aquel que se declara ateo, no aquel que necesariamente se declara agnóstico, sino el creyente. En algún momento, la maestría en pastorala urbana nos indicaba algunos segmentos que el creyente se decía comprometido, pero también se decía el que trata de ser católico y otro, el que se sabe mal católico. Pero no se acaban allí, sino está el católico regular, el católico a su manera, el no practicante, etcétera, etcétera. Todos ellos se hacen la pregunta. Y es entonces que la experiencia del mal nos abre al misterio. Definitivamente algo muy dramático, pero que permite un camino diferente, quizá un camino negativo o como algunos llamarán, la mano izquierda de Dios.
Y entonces tenemos allí que estos creyentes podríamos irlos catalogando como aquellos, como en este caso, que experimentan una crisis profunda por enfermedad física, por unas cuestiones psicológicas, mentales, la muerte que ya habían dicho, pero también otros que sufrimos traumas colectivos, que ya lo he mencionado, como la guerra, como los genocidios, las persecuciones, los fenómenos meteorológicos, las inundaciones, los sismos, en fin. Y también tendremos allí los que están en camino de deconstrucción de la fe, aquellos que debido a la cultura en que estamos ya no saben en qué creer y que también han descrito mis compañeros, y lo hacen por falta de propio testimonio de los creyentes o de los que se dicen creyentes, porque pareciera, y digo así, pareciera que en muchas comunidades cristianas no se vive cristianamente. Además del fenómeno que el doctor Ricardo tiene muchísima experiencia en el proceso de secularización y secularismo, en donde, justamente lo he descrito, la experiencia espiritual, la experiencia religiosa, se va privatizando y se crea un Dios a la medida. Entonces, tenemos aquí la situación que también va a brotar. Aquellos que están siendo desiglesializados, porque el fenómeno que tenemos ya no es solamente, como hace algunos años se decía, que se deja a la creencia por la increencia, sino que van dejando a la Iglesia Cristiana Católica por otras opciones, quizá más a la medida, quizá más alegres, quizá, bueno, diferentes. Todos estos entonces comparten esta situación. Y vemos entonces cómo el silencio de Dios nos va a descubrir multiplicidad de situaciones de aquellos que se preguntan por Dios y a los cuales definitivamente el trabajo pastoral debe atender de manera diferente. Y para ello se requiere reconocer las diferentes dimensiones que están inmiscuidas. Entre ellos tiene que ver, pues, justamente este sentido de absoluto o necesidad de trascendencia. Además, los factores psicológicos, la disposición del ser humano que en esta sociedad ha desarrollado para el encuentro con Dios o lo absoluto. Por otro lado, la cultura en que nos desarrollamos, que como lo he mencionado, es muy moderna, posmoderna, así como el medio físico en que nos encontramos, lleno de pronto en las ciudades, lleno de estrés, de contaminación, en fin, toda esta situación que ya conocemos. Por otro lado, las cuestiones eh, de ciencias, de conocimiento, el propio fenómeno religioso, cómo se va dando, desde luego la cuestión de acceso al poder. Son diferentes coordenadas que se van mezclando para justamente ensordecernos, como nos decían, y solamente destapar nuestros oídos cuando, ante las desgracias, la crisis, lo que ya he mencionado, nos enfrentamos a esta situación destructora de nuestros mundos, esta experiencia tan terrible del mal, y se busca, se pregunta por el Dios. No el Dios de los filósofos, definitivamente, no, un Dios que nos salve. No un Dios razón, no un Dios esencia, no, es un Dios de la salvación. Es ahí donde el creyente, independientemente qué tan cercano o lejano se sienta de la iglesia institucional o de su propia religión, se abre a la pregunta, a la trascendencia y se permite el posible encuentro con ese Dios de la revelación. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y bueno, pues finalmente tomaré la palabra yo. Voy a poner aquí el cronómetro para no excederme y abusar de mi papel de moderador. Eh, pues parece que el maestro Víctor Hugo no podrá estar con nosotros, así que voy a hacer uso de la palabra y al final podemos empezar la interacción. Pues así como ya han dicho mis estimados colegas antes que yo, este tema del silencio de Dios es difícil
porque pues para el hombre creyente Dios guarda silencio o su aparente silencio es parte de nuestra incapacidad humana de escuchar lo divino. En todo caso, es metafórico tanto escucharlo como no escucharlo. Es otra realidad, no es la realidad humana, y en este sentido ocupamos la metáfora y el símbolo. Creo que se entiende que en una realidad antropológica, pues es una situación de nuestra asimetría como contingentes frente al absoluto. Es una realidad que se sufre en la piel, ¿no? Como bien decía el maestro Alejandro, ¿quién lo pregunta? ¿Esto quién lo pregunta? Pues lo pregunta el creyente. ¿Y por qué lo pregunta? Pues porque está desasosegado, o sea, está sufriendo, está en una situación difícil, está en crisis. Entonces, es algo que se sufre. Con toda esta carga exasperante para el ser humano, podemos decir que el idioma de Dios es el silencio. En todo caso, es confrontación con el misterio, como bien ya se indicaba anteriormente. En este sentido, me gustaría proponer una serie de extractos de textos que pueden ayudar a esta reflexión acerca de ese misterioso silencio que susurra algo a quienes creemos que el infinito nos responde. Para empezar, me parecen emblemáticas las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. En esta obra que publica sus cartas, Ven, sé mi luz, las cartas privadas de la Santa de Calcuta, podemos leer lo siguiente de la mano de la Madre Teresa en comunicación con su director espiritual. Señor Dios mío, ¿quién soy yo para que tú me abandones? La niña de tu amor y ahora convertida en la más odiada, la que tú has desechado como despreciada, no amada. Llamo, me aferro, yo quiero, y no hay nadie que conteste, no hay nadie a quien yo pueda aferrarme, no nadie. Estoy sola, la oscuridad es tan oscura, y yo estoy sola, despreciada, abandonada. ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo, todo dentro no hay nada sino vacío y oscuridad. Dios mío, qué doloroso es este dolor desconocido. Duele sin cesar, no tengo fe, no me atrevo a pronunciar las palabras y pensamientos que se agolpan en mi corazón y me hacen sufrir una agonía indecible. Tantas preguntas sin respuesta viven dentro de mí. Me da miedo descubrirlas a causa de la blasfemia. Si Dios existe, por favor, perdóname. Confío en que todo esto terminará en el cielo con Jesús. Cuando intento elevar mis pensamientos al cielo, ahora hay un vacío tan acusador que esos mismos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma. Amor, la palabra no trae nada. Se me dice que Dios me ama y sin embargo la realidad de la oscuridad y de la frialdad y del vacío es tan grande que nada mueve mi alma. Todo el tiempo sonriendo, las hermanas y la gente hacen comentarios de este tipo. Ellos piensan que mi fe, mi confianza y mi amor llenan todo mi ser y que la intimidad con Dios y la unión a su voluntad impregnan mi corazón. Si supiesen cómo mi alegría es el manto bajo el que cubro el vacío y la miseria, aquí estoy, Señor, con alegría acepto todo hasta el final de la vida y sonreiré a tu rostro oculto siempre. Hasta ahí la referencia a este escrito de la Madre Teresa, donde en otra parte de esta misma serie de correspondencias, ella escribía también lo siguiente: tengo esta terrible sensación de pérdida, esta oscuridad indecible, esta soledad, este continuo anhelo de Dios que me causa ese dolor en lo profundo de mi corazón. La oscuridad es tal que realmente no veo ni con la mente ni con el corazón. El lugar de Dios en mi alma está vacío, no hay Dios en mí. Cuando el dolor de anhelo es tan grande, solo añoro una y otra vez a Dios y es entonces cuando siento que Él no me quiere. Él no está allí, Dios no me quiere. A veces solo escucho a mi corazón gritar, Dios mío, y no viene nada más, no puedo explicar esta tortura y este dolor.
Hasta ahí la referencia, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, llama mucho la atención, ¿no? En este sentido, con el tema del silencio de Dios, eh, porque también se acerca mucho a lo que Rubinstein señalaba, ¿no? En una de sus obras en relación con la muerte de Dios después de Auschwitz. Y Rubinstein apuntaba en este sitio, decía, cuando digo que vivimos en el tiempo de la muerte de Dios, quiero decir que el vínculo que unía a Dios y al hombre, al cielo y a la tierra, se ha quebrado. Nos encontramos en un cosmos frío, mudo, desapacible, sin la ayuda de ningún propósito poderoso más allá de nuestros propios recursos. Después de Auschwitz, ¿qué cosa puede decir un judío sobre Dios? No veo otro camino que el de la muerte de Dios para expresar el vacío que pone cara a cara al hombre con el lugar en que antes estuvo Dios. Bueno, me parece muy interesante la sintonía y la cercanía que hay entre las dos experiencias, ¿no? Digamos, en un seguimiento de toda la correspondencia o de este compendio de la correspondencia de la Madre Teresa de Calcuta, hubo un primer momento en su juventud cuando se da el cambio de congregación y empieza su obra, ¿no? En la India, que pues es un momento de mucho fervor, de un gran lleno espiritual, y de repente eso se esfuma, ¿no? Se esfuma y hay un cambio de situación en el que el vacío ocupa el lugar que antes ocupaba una sentida presencia, ¿no? Una sentida presencia. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues muy de acuerdo con lo que dijeron la doctora Lucero, el doctor Ricardo, ¿no? El maestro Alejandro, pues el problema, obviamente entendemos que el problema no es cuestión de su majestad, de la majestad de la divinidad, ¿no? No, él no es más ni menos ni se afecta en este sentido, es un problema humano, ¿no? Netamente humano, pero hay un problema de la comunicación de lo humano divino que esta época está, creo, sufriendo de una manera especial y que se hace evidente que se requieren nuevas metáforas de lo divino, ¿no? Nuevas metáforas en la comunicación con lo sagrado. No significa, digo, para el caso de los cristianos, no significa una nueva religión, ¿no? Un nuevo mensaje, un nuevo contenido de la fe, no, es un problema de los símbolos que se manejan en la relación y los lazos de comunicación entre lo humano y lo divino. Y en ese sentido, pues ya cerca de que cierre esta reflexión, me llama muchísimo la atención este escrito de Etty Hillesum, joven judía holandesa que muere en Auschwitz en 1943, que también escribió un diario como Ana Frank, ¿no? Pero ella ya era una mujer madura de 35, 40 años, que raya mucho en lo que entendemos hoy por misticismo y cada vez más reconocida en el ámbito cristiano, porque ella fue judía, pero realmente de una elevación espiritual impresionante. Y ella escribía lo siguiente en ese diario poco antes de su muerte: si Dios deja de ayudarme, entonces yo tendré que ayudar a Dios. Yo te ayudaré, Dios mío, para que no te extingas en mí. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros somos los que podemos ayudarte. Y haciéndolo nos ayudamos a nosotros mismos. Es lo único que podemos salvar en esta época y es lo único que importa, un poco de ti en nosotros. Pareces poco capaz de modificar una situación finalmente indisociable de esta vida, refiriéndose al sufrimiento. No te pido cuentas de nada, al contrario, tú eres quien nos pedirá cuentas. Y con cada latido de mi corazón se me hace más claro que no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros los que tenemos que ayudarte defendiendo hasta el final tu morada en nosotros. Entonces, bueno, quisiera cerrar solamente con estas dos últimas ideas.
que ya el teólogo y obispo católico Bruno Forte ha tratado reiteradamente y de manera profunda y sugestiva el tema de la importancia del silencio por parte de Dios, ¿no? Cuando dice, Jesús no es una propuesta ideológica que explica el mundo, Jesús es la palabra hecha carne que nos indica un silencio abismal, ¿no? El silencio del Padre. En este sentido, también Chiara Lubich señala, ¿no?, como una característica típica de Dios el ser silencio que habla, ¿no? Una forma de comunicación, el mismo silencio, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi reflexión, mi participación como ponente también de esta mesa. Y pues pues abrimos la posibilidad de integrar. Hasta el momento estoy viendo aquí en el Facebook, bueno, hay agradecimientos, ¿no? A la doctora Lucero, al doctor Ricardo por su exposición, pero no hay así en realidad como que una pregunta en sí. Así que podemos abrir un poquito el espacio, tenemos tiempo para alguna preguntas o comentarios entre nosotros mismos. No sé, doctora Lucero, Ricardo, maestro Alejandro, ¿alguno tiene algo que quisiera, con lo que quisiera empezar? Adelante, maestro Alejandro, por favor. Yo quisiera complementar un poco lo que dije hace rato, puesto que dije que esto nos abre al encuentro, el posible encuentro desde la experiencia del mal. Y esto no es solamente de manera actual. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la tradición judía, como ya mencionó también el doctor Ramiro, la Biblia, en el primer libro de los jueces, por ahí del capítulo 6, más o menos a hablar del versículo 11 al 21, habla de un personaje. Él se llama Gedeón. En ese momento, el pueblo de Israel sufría los embates de otro pueblo y no tenían mucho alimento, así que Gedeón está muy indignado y sale, se lleva alimento, trigo y demás, y lo empieza a enterrar. En ese momento llega el arcángel Gabriel y le saluda. Y quizá el saludo, y me voy a permitir leerlo, dice, dice algo así. Salve Gedeón, valiente guerrero, el Señor está contigo. Esto se parece a lo que le dice el ángel Gabriel también a María. Y entonces sorprende, o sea, ante la experiencia del mal, de la devastación, del hambre, de la crisis, pues, el ángel de Dios se presenta y le dice a Gedeón, valiente guerrero, y le reclama a Gedeón, si de verdad es cierto lo que me dices, ¿por qué nos está pasando eso? Y el ángel le dice algo así, para eso estás tú. Yo lo mencionaba un poco con el desastre de la pipa, en donde la gente no esperó que llegara autoridad alguna, ni religiosa, ni civil, ni de ningún tipo, sino que ellos mismos se hacen solidarios y dan lo que tienen. Por eso mencionaba el agua. Lo que tienen más preciado es lo que dan sin medida. Y es entonces que aquel que escucha la voz de Dios, dentro de todo este desastre, de toda esta experiencia de maldad, se pone a sí mismo como voz de Dios. Y son los demás los que interpretan que Dios, de alguna manera, en medio de esa destrucción, se hace presente. Y justo lo recordaba por lo que decía el doctor Ramiro. El idioma de Dios es el silencio, porque Él es un misterio, pero que solo se descubre a través del ser humano en acción. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Adelante, doctora Lucero, por favor. Gracias, doctor Ramiro. Pues conjugando las reflexiones del maestro Emiliano y de el doctor Ricardo y de usted, por supuesto, me quedaba pensando en lo siguiente, ¿no? El maestro Emiliano señalaba, entre otras cosas, que las personas
reconocen en sí mismas esta necesidad de salvación, incluso en medio de experiencias límite de tipo negativo, ¿no? Lo que él señalaba como esa mano izquierda de Dios. El punto problemático es que en un mundo secularizado, donde efectivamente una de las consecuencias es que la fe se convierte en una cuestión privada que ya no sienta las bases para llegar a una visión del mundo compartida. Desde mi punto de vista, caben dos posibles eh, soluciones. La primera, que es en la que yo centraba mi exposición, es la producción de una gran variedad de idolatrías, ¿no? Esas idolatrías pueden ser muy vulgares y ahí tenemos las religiones a la carta y los esoterismos y efectivamente estos collages, ¿no? Eh, que no van a la comprensión profunda de la visión que se tiene en otros mundos y en otras tradiciones, sino que simplemente buscan una combinación a modo para qué, ¿no? Bueno, si entendí bien el planteamiento de el doctor Ricardo Rivas, pues con la intención de, ante la incapacidad de evitar el silencio, volver a sumergirse en el ruido, ¿no? En un ruido de la no escucha, cuando en realidad la parte positiva de la secularización, también desde, tal como yo la entiendo, es este llamado a un encuentro que ya se da a la intemperie por libertad personal, no es algo que se herede, hoy la religión es algo que se puede elegir, al menos en ciertos contextos. Y la otra alternativa me parece que es la que apuntaba el doctor Ramiro, sobre todo citando estas palabras de Teresa de Calcuta. Yo soy fenomenóloga de la mística, pero no he estudiado su obra, entonces si dijera alguna cuestión que no es del todo acertada, por favor, háganmelo saber. Pero en estos fragmentos que nos compartió, ¿no? De sus escritos, lo que yo veo como palabras claves son esto: silencio, soledad, abandono y la pregunta por el lugar donde está eh, Dios, pero como presencia lejana a la que no se puede acceder, al menos desde el punto de vista afectivo, porque entiendo que la cuestión que resulta difícil de atravesar para Teresa de Calcuta es esta contradicción entre lo que parece ser un obrar cristiano recto y esa incapacidad de entrar en contacto con el amado. Y allí es donde quisiera cerrar con una última participación. Eh, Como teóloga, al escucharlos, no podía evitar pensar en este pasaje del Evangelio según San Juan sobre el sepulcro vacío, que creo que tendríamos que leer desde diferentes perspectivas. Tenemos esa posibilidad de poner en el sepulcro lo que a cada quien le parezca que vale la pena, ¿no? O sea, sustituir al bien perfecto por algún bien contingente, inmediato y fácil de conseguir. O podemos también desarrollar esa capacidad para descubrir en lo que parece ser vacío, ausencia y silencio, la corporalidad ausente de Cristo. Pero eso, pues solamente lo consigue una comunidad como la comunidad juánica, ¿no? A la que se le atribuye la escritura del cuarto evangelio, que ya ha gozado de la contemplación. Es decir, esto podría darle un giro a la pregunta. En lugar de mm, cuestionar el porqué de ese aparente silencio de Dios, nos remite a nosotros mismos como creyentes, es decir, nos obliga a preguntarnos si no será necesaria una transformación de tipo espiritual para reconocer lo divino desde su acontecer mm, libre, espontáneo, incontrolable, impredecible, porque creo que muchos de estos juicios del silencio de Dios o de su no presencia tienen que ver con que seguimos atrapados en la idolatría, o sea, con que tenemos una imagen de lo divino a la cual queremos que se ajuste, esa manera en la que Dios nos sale al encuentro y no nos damos cuenta de que incluso en ese silencio de Dios, a mí me remitía la noche oscura a las palabras de Teresa de Calcuta que el doctor Ramiro leyó, no nos damos cuenta de que allí donde parece que no hay nada, justamente es donde está
otorgándose la presencia pues más profunda, más radical de lo divino. Muchas gracias, doctora Lucero. Tenemos dos preguntas del público, pero para no alejar la idea, en relación con esto último que dice la doctora Lucero, yo traía aquí una nota de Manuel Levinas, precisamente, ¿no? En este sentido, que dice, el Dios que se vela el rostro no es una abstracción de teólogos ni una imagen de poetas. Es el momento en que el individuo no encuentra ningún recurso exterior, en que no le protege ninguna institución, en que el consuelo de la presencia divina en el sentimiento religioso infantil también se diluye, en que el individuo solo puede triunfar en su conciencia, es decir, necesariamente en el sufrimiento. En el camino que conduce al Dios único hay un trecho sin Dios. El verdadero monoteísmo debe responder a las exigencias legítimas del ateísmo. Un Dios de adultos se manifiesta precisamente a través del vacío del cielo infantil. Eh, me vino a la mente inmediatamente, doctora Lucero, sobre todo en esta parte final, ¿no? Que nos decía, sí, pues es esta impronta, ¿no? Donde también no es siempre este consuelo de ese cielo infantil que todo lo embona, lo encaja y lo hace que funcione. Muy bien, tenemos dos preguntas, como les Si me decía, pero el permites, doctor Ricardo quería hablar antes. Sí, sí, bueno, sí. nada más quería redondear la primera parte del comentario de la doctora Lucero porque me parece importante como señalarlo a manera de contextualización, ¿no? Porque eh, ella dice que, y lo cual comparto, digamos, una de las aportaciones que la secularización trajo fue lo que los sociólogos de la religión llamaron la desmonopolización de la fe, ¿no? La, la presecularización significaba eso, ¿no? Que la fe, las verdades religiosas, pues, digamos, eran patrimonio exclusivo de una determinada denominación o iglesia o tradición religiosa, etcétera, ¿no? Y entonces la secularización, eh, pues que viene de lejos, justamente impacta en ese sentido, ¿no? Y positivamente lo hace como dándole la oportunidad al creyente de que precisamente, ¿no? El acto de fe sea resultado de una respuesta personal y responsable, ¿no? Propia, autónoma, legítima, eh, sacudiéndose un poco el tema de la autoridad, la tradición, etcétera, ¿no? Entonces, comparto que este es uno de los elementos positivos de la secularización, pero precisamente también, digamos, el reverso de la moneda, que es lo que algunos sociólogos y teólogos también señalaban, es que de pronto esa creencia personal, resultado de esa decisión libre y responsable, puede también, hasta cierto punto, tener como objeto algo que es completamente diferente de Dios, ¿no? Ahí es donde estaba justo el tema de la idolatría, ¿no? Eh, el reto en este contexto secular y plural es justamente que la racionalidad crítica nos ayude a pensar, ¿no? Si estamos creyendo en el Dios verdadero, ¿no? Si ese acto de fe eh, personal, libre y responsable tiene como dirección el Dios verdadero. Y ahí es donde, más allá digamos, de prestar oídos a lo que las instituciones canónicas pudieran este, decidir, pues, justo, ¿no? A dejar que Dios mismo hable, ¿no? Porque, al menos como se revela como palabra, ¿no? Una palabra que se encarna y además, pues, que trae un mensaje de,
de liberación, de redención para, para el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pero pues yo creo que justamente ahí es donde tenemos que echar mano de todas estas mediaciones, hacer una hermenéutica, ¿no? De todos estos elementos analógicos, simbólicos, icónicos, justamente para poder escuchar a Dios, ¿no? Que nosotros seamos los que hagamos ese silencio. Ujú. Era eso, Ramiro. Adelante con las preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, voy a leer ambas para que independientemente de quién tome la palabra primero, pues el otro pueda ir pensando ya también, ¿no? En la pregunta que está planteada. Pues quiero, digamos, agradecer y saludar a Cristina Hernández, Adrián Gómez Farías, Vivi, Gerardo Cruz, Valente Tapia, que pues nos están siguiendo y que han expresado en el chat felicitaciones a los ponentes y saludos. Pues muchas gracias. Valente Tapia hace una pregunta para el maestro Alejandro y otra para el doctor Ricardo. Entonces, para el maestro Alejandro, ¿cómo ilumina el silencio de Dios la misión de la Iglesia en territorios urbanos donde la increencia y el pluralismo religioso parecen prevalecer? También Valente Tapia para el doctor Ricardo, si la contemplación es una forma de resistencia frente al ruido del mundo, ¿cómo podemos educar a las comunidades creyentes para que la vivan como un estilo de vida y no solo como un momento aislado de oración? Si se puede dar un enfoque urbano, mejor. Y Adrián Gómez Farías, para la doctora Lucero, podría ser la fenomenología del cuerpo como la experiencia límite en la posibilidad en esa apertura vertical de horizontes de significado. Pues no sé, digamos, si quieren seguir el orden como quedaron planteadas, entonces empezamos con el maestro Alejandro. Alejandro. Perfecto. Bueno, la pregunta, como siempre, son muy interesantes y la repito. ¿Cómo ilumina el silencio de Dios la misión de la Iglesia en territorios urbanos, donde la increencia y el pluralismo religioso parecen prevalecer? Bueno, a mí me parece de inicio que la increencia, como bien lo decía el doctor Ricardo, puede ser ambigua y puede ser leída desde muchas cosas. Porque no es lo mismo decir que hay una increencia en las ciudades a decir que creen en otras cosas o que creen algo distinto a lo que yo creo o a lo que la iglesia cree. Y entonces me parece que en las urbes siempre hay una apertura a lo espiritual en esa pluralidad de creencias. Y me parece que ese no es el problema, sino cómo mostramos a través de esas diversas creencias el mensaje de este Dios Salvador que se nos ha revelado como verbo encarnado. Pero me gusta más lo que decía, no me acuerdo quién de nuestros compañeros, ese silencio del Padre, ese que de pronto nos es inalcanzable. Y justo me parece que la otra frase que mencionaban hace rato que me encantó, algo de dejar el cielo infantil por una fe madura. Me parece que eso es el reto. Ya en el Evangelio, Jesús pone delante de los demás lo obsoleto de las instituciones de su momento, como el templo, ¿no? Por cómo se preocupaba por otras cosas y no por el ser humano mismo. Luego también la institución tan importante para ellos, la ley, porque se anteponía la ley por encima del ser humano. ¿Sí? Y era más importante la ley que el propio ser humano. Y ante esto reacciona Jesús. Pero al romper con las instituciones nos deja en el silencio, porque solo nos queda el camino de uno mismo. Pero uno mismo
no sobre la creencia de uno mismo, sino lo que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Y en ese sentido me parece que Levinas da la respuesta. No soy para mí, soy para los demás. Y es entonces que la iglesia, especialmente en la urbe, respeta todas las creencias, pero eso no significa que deje de ayudar, de ser colaboradora, de ser solidaria y se convierte en iglesia en salida, no como una ideología dominante, no como una institución más opresora, sino como aquella que muestra al Dios de la revelación que es Salvador. Y eso es muchísimo más grande de lo que siquiera podríamos indicar aquí, porque nos arranca de cualquier orfandad, pero en el silencio que es aterrador y que permite justamente un actuar maduro para solidarizarnos con los demás que son iguales que nosotros. Y en ese sentido es Cristo mismo que nos muestra esa humanidad factible desde la presencia de Dios en el mundo, pero con una presencia silenciosa. Espero que esto pueda ayudar a Valente. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Ricardo. Sí, gracias por la pregunta también a Valente, que creo que pues está ligada con la pregunta anterior y con la postura del maestro Alejandro, ¿no? Preguntaba cómo educar, ¿no? A nuestra comunidad en este contexto de que, según el posicionamiento personal, la contemplación, ¿no? Es signo de rebeldía, es contracultural, ¿no? Eh, y bueno, se me hace muy complicado responder en términos pastorales, ¿no? Porque mi trabajo, pues, es académico. Eh, eh, pues mi actividad predominante es la reflexión. Pero justo lo que yo podría decir es que hay que educar en la espiritualidad del Evangelio, ¿no? En la espiritualidad del Dios del amor, que, que no, eh, que no pide eh, ofrendas ni holocaustos, sino un corazón contrito, pero al mismo tiempo que nos exige que pues demos razón de nuestra fe y al mismo tiempo también complementemos nuestra fe o pongamos de relieve nuestra fe con nuestras obras, ¿no? Con la práctica precisamente del amor, de la caridad, de la justicia, de la solidaridad, etcétera, ¿no? Pensaba yo en categorías filosóficas, ¿no? En las categorías, bueno, que también la teología utiliza mucho las categorías de teoría y praxis, ¿no? Eh, eh, de pronto, el énfasis predominante en la praxis nos puede llevar a un activismo vacío, ujú, eh, eh, que al final de cuentas sí es funcional, puede ser pragmático, pero puede estar desconectado, ¿no? del sentido profundo, de las razones últimas, o a la inversa, ¿no? Una contemplación sin praxis, una teoría que sea pura especulación sin praxis, eh, eh, puede ser, digamos, una formación incompleta, ¿no? Entonces, em, educar en la espiritualidad del Evangelio, educar en la espiritualidad del mensaje del amor, yo creo que implicaría esa doble dimensión, ¿no? Em, como dirían los clásicos, ¿no? Implicaría la poiesis, la dimensión práctica, la praxis, la dimensión activa y la teoría, que sería la dimensión contemplativa, espiritual, más elevada, ¿no? De tal modo que no estén en conflicto, ¿no? Una de otra, ¿no? Yo creo que también la resistencia, digamos, es un signo de resistencia, ¿no? La solidaridad, la lucha por la justicia, la práctica de la caridad, pero en una perspectiva de sentido último, en una perspectiva de eco del mensaje salvífico, ¿no? Porque, como bien decía Alejandro en el ejemplo que nos citaba,
Puede ser una praxis que no necesariamente no esté, digamos, fundada por una motivación espiritual, religiosa, trascendente, ¿no? Puede ser incluso hasta una reacción instintiva, ¿no? Eh, Justo por ahí yo vería, ¿no? Para buscar ese equilibrio, ¿no? Una formación, una educación en esa doble o triple dimensión ujú, humana, ¿no? Poiesis, praxis y teoría. Ujú. Perdón, no quiero ser pedante con esos conceptos griegos. Adelante, Ramiro, gracias. Al contrario, gracias, doctor Ricardo. Y bueno, doctora Lucero, por favor. Gracias. Efectivamente podríamos encontrar alguna alternativa, si no de respuesta, de salida a la experiencia del silencio de Dios, sí al menos a una comprensión desde otra postura de dicho fenómeno. Em, Todos aquellos que estamos familiarizados de algún modo con la tradición de Occidente sabemos que, sin entrar en la discusión de si Platón efectivamente lo presentó así, ¿no? Quedándonos con la recepción que tuvo su obra, bueno, pues eso da pie a una antropología dualista, ¿no? Desde allí el cuerpo se entiende como obstáculo del acceso a la propia conciencia, a la conciencia del otro, la filosofía como una preparación para la muerte. Esto da también origen desde el punto de vista teológico a un malentendido que atraviesa prácticamente toda la tradición, que impide reconocer en la corporalidad también una manera de hacerse presente de lo divino en el mundo, a pesar de que hay textos que nos deberían llamar la atención a esas cuestiones como el Cantar de los Cantares. Sin embargo, algo que yo veo con pues desde el punto de vista fenomenológico como una gran posibilidad de transformar nuestra visión del mundo, de la corporalidad y de la misma experiencia religiosa, lo vuelvo a encontrar en el Evangelio según San Juan, ¿no? Cuando Jesús entra en una de las primeras confrontaciones con las autoridades del templo y les advierte que sus actitudes idolátricas están a punto de provocar la destrucción del templo, ellos escuchan lo que quieren, ¿no? Trazados por sus intereses de poder y consideran que esto es una amenaza, ¿no? Y además se burlan de él. Y dice en esos dos tiempos de lectura, ¿no? De lo que alcanzan a entender quienes acompañan a Jesús después de la resurrección, pero esto lo decía refiriéndose al templo de su cuerpo. Y creo que ahí hay una indicación muy importante desde el punto de vista teológico, porque aún si aceptamos que la secularización trae consigo el derrumbe del templo, la crisis institucional, eso no toca de ninguna manera la posibilidad de llegar a esa unión con Dios y de convertirse en templo finito e imperfecto de esa presencia de Dios. Eso es desde el punto de vista de estas líneas del Evangelio de Juan, ser cristiano. Claro, tampoco podemos separar una cuestión de la otra porque la iglesia debe ofrecernos los medios óptimos para que podamos llegar a esa experiencia. Entonces, si desaparece el templo físico, ¿quién va a dar a conocer al que nos ofrece esa salvación y ese sentido? Pero me parece que esta lectura nos advierte en contra del eclesiocentrismo y nos invita a vivir un cristianismo que sea tal porque irradia desde el silencio, desde la quietud, ¿no? E incluso a veces desde la soledad y el sufrimiento, esa presencia de Dios que puede sobrepasar la terrible tentación de producirse un Dios a modo. No necesita ser un becerro de oro, ¿no? Puede ser la ciencia, la filosofía, la pseudociencia, todas combinadas, todas las religiones del mundo mezcladas en nuestra voluntad de poder, ¿no? Entonces, yo diría eso como comentario, que esa mirada espiritual del cuerpo del otro
puede llevarnos a una experiencia de reencuentro con Dios en Cristo, no solamente desde lo sublime, desde el éxtasis, sino también desde la escucha del grito de lo terrible y del sufrimiento, ¿no? Conectado con lo que nos compartía el maestro Emiliano. Solamente diría que escuchar ese reclamo nos hace humanos. Escucharlo desde una actitud de apertura al amor divino, ese es el principio de la vida contemplativa, porque si no hacemos esta distinción, terminamos cristianizando a todos y me parece que, aunque esa es una postura que algunos teólogos defienden, pues no es ese el propósito en este conversatorio. Muchas gracias, doctora Lucero. Estamos llegando ya al final, ¿no? Del tiempo del que disponemos. Pues definitivamente es una gran riqueza lo que hemos compartido aquí, escucharlo siempre es un deleite. Me voy más creciendo, ¿no? En este sentido, porque me había enfocado más en este aspecto del silencio de Dios en relación con pues con los traumas o crisis que mencionaba el maestro Alejandro, ¿no? Estos momentos difíciles y caóticos atrapados en los límites de la existencia, pero como bien señalaba el doctor Ricardo, ¿no? Pues tampoco escucharlo es muy cómodo, ¿no? No es tan cómodo. De hecho, esa incomodidad es lo que hace que pueda ser cotejable, que es una voz externa, no interior, no nada más una extrapolación de mi mundo interno y de mis anhelos y deseos sublimados, sino esa incomodidad es precisamente esa exterioridad, ¿no? De la que proviene. Y mucho me gustó también la doctora Lucero, ¿no? En este sentido, pues hacerse ídolos para no pasar por esa experiencia traumática de la ausencia de lo divino. Una idea muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Pues encontraremos momentos para seguir profundizando estos temas en la contextualización que hacíamos al inicio de los conversatorios anteriores que hoy reiniciamos. Faltó mencionar los programas de la fuerza de la fe en el siglo XXI, que todos los que estamos aquí participamos en ellos y que se transmitían por Radio MG y por cuestiones pues de cambios institucionales y personas en las instituciones, pues ya no fue posible tenerlo allá, pero era parte de este proyecto y trataremos de resucitarlo desde Radio WIC. Así que en cuanto se dé la oportunidad, seguramente estaremos teniendo también ese vehículo para poder proseguir estas discusiones. Hay reacciones en el Facebook, pues todos agradecen, Valente, Adrián, Gómez Farías, pues agradecen las respuestas muy acertadas. Y también le damos un saludo cordial a Janine, ¿no? Exalumna de la maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura, es la única que no había mencionado de los que están conectados y que tuvieron la generosidad de poner comentarios. Pues qué gusto estos reencuentros virtuales. Pues se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que cortar por cuestiones institucionales y de agenda. Se va a ocupar la sala para otra actividad en la WIC. No sin antes recordar a nuestro auditorio que los esperamos para el próximo conversatorio, que será el jueves 27 de noviembre, igual a las 17 horas, por este mismo medio del Facebook Live de la Universidad Intercontinental. Muchas gracias nuevamente, doctora Lucero, doctor Ricardo, maestro Alejandro, por la generosidad de su presencia, por abrirse el espacio para poder estar aquí y por la preparación que hicieron de tan grandes ideas en tan poquito tiempo. Condensarlo tiene su arte y les agradezco muchísimo haber accedido y ser partícipes
conjuntos de este foro que hoy empezamos. Muchas gracias por la invitación, Ramiro, y estamos a la orden. Gracias. Gracias a la institución, gracias doctor Ramiro, gracias doctora Lucero, doctor Ricardo y sobre todo a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales. Así es, muchas gracias a nuestro auditorio que con el favor de su atención dan razón de ser a estas transmisiones, que sabemos que no son gritos en el desierto, están ustedes escuchándonos e interactuando con nosotros del otro lado. Pues excelente tarde, muchas gracias y nos vemos el 27 de noviembre a las 5 de la tarde por este mismo medio. Hasta pronto, excelente tarde, que descansen.